Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sexta edición ya del Zoom In en tiempos de coronavirus. Como sabéis, esta serie de webinars gratuitos que estamos desarrollando desde Eje Prime con el objetivo de aprovechar el tiempo de confinamiento para aprender y prepararnos para cuando podamos volver a la normalidad y a la salida. En estos momentos creemos que es clave no parar, mirar al futuro con optimismo, con ilusión y con espacios como este tratar de darle al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar cuando vuelva a la normalidad. Recordad que al final de esta charla tenéis la opción de hacer una pregunta al ponente de hoy. Lo podéis hacer mediante el botón Ask a Question que encontráis debajo de la pantalla donde aparezco yo ahora mismo. Y al final de todo tendremos un espacio de más o menos 10 minutos para donde podremos responderlos. Como siempre, disculpad si hay algún problema técnico durante la retransmisión. Hoy nos acompaña Humphrey White, director general de Knight Frank, que nos hablará sobre el efecto acelerador en el real estate del COVID-19. Humphrey es director general de la consultora Knight Frank y también supervisa los negocios del departamento de Capital Market en todos los sectores de la compañía. Lideró el negocio de inversión desde 2012 y es el máximo responsable en España desde 2016. Durante este tiempo ha asesorado algunas de las transacciones más importantes que se han hecho en el sector en España y suma casi 2.000 millones de euros en los últimos 3 años. Humphrey además ha sido clave en la evolución de la compañía desde entonces y ha logrado posicionarla como uno de los equipos más internacionales en el mercado español y trabaja para clientes que van desde propietarios hasta compradores particulares y hasta grandes promotores, inversores o inquilinos corporativos. Humphrey White, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mil gracias. Qué halago. Bueno, muy buenos días a todos. Lo más importante, ante todo, espero que os encontréis todos bien, vuestras familias y con cierto ánimo en estos tiempos tan atípicos. Hoy estamos creo que a día 33 desde el inicio del estado de alarma, que como sabemos se ha implementado como medida esencial ante la pandemia del coronavirus. Creo que es pronto para sacar conclusiones definitivas. Estamos todos trabajando desde casa en una situación excepcional, pero creo que todos tenemos claro a la vez que lo que estamos viviendo y lo que viviremos en los próximos meses actuará de agente acelerador, en mi opinión, sobre tendencias que ya estaban en plena marcha. Desde el trabajo en casa, el teletrabajo, existen múltiples opiniones según con quién hables, lógicamente, cuál es el papel que desarrolla en su compañía, dónde vive, con quién vive, que si está con hijos, sin hijos, es decir, cada uno tiene una situación muy particular y un trabajo, un papel distinto. Por mi lado, yo estoy trabajando, diría, de forma eficaz y correcta. Me he sorprendido a mí mismo respecto a mi disciplina horaria, herramientas IT están funcionando perfectamente. Pues creo que desde el punto de vista puramente técnico, muchos estamos bien. A su vez, y desde luego en mi caso, he hecho muchísimo en falta al calor humano a mi equipo y de estar con mis compañeros para lanzar ideas, hablar de nuevas iniciativas y, por supuesto, generación de negocio, que creo que en buena parte necesitamos ese calor humano para sacar lo más creativo de nosotros. He apuntado algunas notas y algunas ideas que quiero lanzar al aire sobre el efecto acelerador que hemos comentado. Pues como hemos empezado por el trabajo en casa, vamos a empezar por las oficinas. Veníamos viendo en el sector de las oficinas unos niveles de contratación bastante saludables en alquiler. Yo creo que se cerró el año 2019 con unos 540.000 metros contratados en Madrid y unos 410.000 metros cuadrados contratados en Barcelona. Ambas cifras bastante por encima de la media histórica. También veíamos una tendencia de contratación hacia el centro de las ciudades, contratación downtown,
lo hemos vivido en muchísimas ciudades donde nosotros operamos a nivel internacional. Estamos todos haciendo lo posible por atraer y retener el mejor talento, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces es gente joven, y esta gente joven muchas veces prefieren trabajar en el centro. Esto, a su vez, ha causado una falta de oferta de calidad en alquiler en el centro de las ciudades, y en ambas ciudades grandes en España, pues un incremento de rentas bastante acusado en los últimos 3 años, sobre todo en los mejores edificios. Pues no tiene sentido ahora mismo medir los niveles de contratación, que son residuales y con operaciones que ya estaban en marcha por el tema del confinamiento, pero no cabe duda que todo lo que estamos viviendo nos va a hacer, como mínimo, replantear la forma física en la que ocupamos los espacios de oficinas a la vuelta. En el corto plazo, entendemos que puedan haber colectivos de empleados o compañías que se sienten incómodos a la hora de meter a mucha gente en praderas. Yo creo que en Madrid estábamos de media en unos 7 metros cuadrados por persona. Pues quizás ahí puede existir un híbrido entre que parte del equipo esté en un espacio pero con mayor amplitud, otros quizás trabajando en casa, también dependiendo de su papel dentro de la compañía, y quizás la vuelta del hot desking o zonas separadas. Pues yo creo que a nivel físico sí que van a haber cambios que se van a implementar. También es cierto, y hablando con miembros de mi equipo, que en algunos casos, de nuevo, este híbrido entre oficina física, veremos si puesto fijo o no, y el teletrabajo puede ayudar a conciliar la vida laboral y la vida familiar. Por supuesto, produce un ahorro de costes en el transporte y un ahorro de tiempo también en el transporte a la oficina. Pues yo creo que son cosas a tener muy en cuenta. Otro efecto acelerador. Veníamos viendo por parte de los usuarios en alquiler de oficinas una demanda cada vez más estricta en lo que respecta a la calidad técnica y las certificaciones energéticas y de salud de los edificios. Pondré de ejemplo el caso de Roche, la empresa multinacional que tenía sede española en Madrid. Pasó 2 años en búsqueda de una sede de unos 10.000 metros cuadrados que cumpliese con sus requisitos técnicos, sobre todo en lo que respecta a la generación, la limpieza, el retorno del aire acondicionado, que para ellos era un punto fundamental. Ante la imposibilidad de encontrar un edificio que, según ellos, cumpliese con todos los requisitos internacionales, pues se vieron obligados a contratar un llave en mano en Julián Camarillo. Pues entendemos que a la vuelta, y con todos los asuntos de salud que estamos viviendo y que se van a hacer mucho más estrictos, uno podría pensar, pues que habrá muchos más Roches y que las demandas de especificación técnica van a ser mucho más estrictas. Edificios, por tanto, pues de grado B se van a ver obligados a reformarse con celeridad, bajo nuestro punto de vista. Otro debate caliente, que ya venimos tiempo hablando de ello, es el debate de los coworking. Tenemos por un lado a WeWork en la prensa todos los días, mucho antes de que tuviésemos esta situación del coronavirus. Es una compañía que ha ofrecido un servicio que ha gustado mucho, con buenos niveles de ocupación en muchos casos, pero con estrategia de expansión masiva y deuda muy importante. Por tanto, nos podemos preocupar sobre su viabilidad a futuro, y nos consta que ya están renegociando contratos en muchos países. Los ejemplos que parecen mucho más saludables en España, que pueden ser Utopicus o Loom, pueden ser empresas que han crecido de forma mucho más
sostenible y con niveles de deuda y deuda corporativa mucho más saludable. Pues no tenemos que ver una réplica necesariamente en la precaria situación de WeWork con otras muchas marcas que están operando aquí. Pero será interesante ver a la vuelta cuál es el efecto de la situación que estamos viviendo en la demanda de los coworking. Por un lado, algunos consideran que por asuntos de salud, distanciamiento profesional y también porque la recesión que vamos a vivir, no sabemos todavía cuán grado de profundidad, pero desde luego vamos a vivir una recesión, pues ahora que estemos ahorrando costes donde podamos, hemos aprendido a trabajar, no sé si felizmente, pero correctamente en casa y quizás, por tanto, se ve afectada la demanda de los coworking. Y otros consideran justo lo contrario, que en un mundo que es mucho más incierto que hace 3 meses y estamos todos mirando una bola de cristal, porque no estamos mirando nuestro sector, estamos preveyendo pues, la recuperación de una cuestión, de un virus, una cuestión sanitaria, pues estamos mirando aún más la bola de cristal que en otras épocas y, por tanto, la flexibilidad de espacios, de duración de contratos y la baja inversión inicial que ofrecen los coworking, pues se verán muy beneficiados. Pues será muy interesante ver cómo reacciona el mercado. En España nos consta que los espacios de coworking solo representan el 2% de todo el stock, versus, por ejemplo, el 6 o 7% en Londres. Por lo que podríamos pensar que, de todos modos, hay mucho margen de crecimiento dentro de este segmento. Pues es un tema a tener en cuenta a la vuelta. Otro sector que está en boca de todos y ya llevaba tiempo es el sector del logístico y personalmente creo que puede ser el sector que más se beneficie de esta situación. Bajo mi punto de vista, no solo en el corto, pero en el medio y en el largo. Al igual que el segmento de las oficinas que comentaba, el sector logístico viene observando niveles bastante altos, bastante saludables en lo que respecta a la contratación en alquiler, que al final es el motor de toda la industria nuestra. Creo que unos 560.000 metros cuadrados absorbidos en el 2019 en Madrid y unos 590.000 metros cuadrados en Barcelona. Ambos muy por encima de la media histórica, y si cogemos a otras partes en España y sumamos toda la contratación, el año pasado terminó un 25% por encima de la media histórica en contratación logística en alquiler. El comercio electrónico en España ya venía incrementándose con fuerza. Hasta hace un mes representaba en torno al 6% de todas las compras. Entendemos que hoy, por razones lógicas, mucho más. Y suponemos que gran parte de la bolsa nueva de compradores por comercio electrónico online no volverán a la tienda física, salvo que la tienda física sea capaz de ofrecer algo más. Y ahora hablaré de ello. Si esto lo sumamos al hecho de que en España es el país europeo que tiene más porcentaje de la población en ciudades, un 80% de nuestra población vive en ciudades, también se prevé un incremento exponencial en la demanda de logístico de última milla. Pues es un segmento que puede tener un futuro bastante bonito. Aquí podemos hablar de dónde se encuentran por el camino el sector logístico y el retail, porque estamos viendo desde hace tiempo en Estados Unidos y recientemente en UK cómo gigante global cotizada de logístico se mete con fuerza en el sector de la inversión en parques de medianas. Hemos visto un portfolio comprado por Tritax, una REIT británica de 3,3 billones de libras de valor, un portfolio de 3 parques de medianas. Uno está al lado del aeropuerto de Luton,
por 190 millones de libras. Otra operación reciente, la compra por parte de Prologis, que todos conocemos, el mayor operador logístico de Estados Unidos, de un parque de medianas en el norte de Londres por 52 millones de libras hace poco. Pues cada vez hay más operaciones de este tipo. Nos dicen estos operadores que, por un lado, quieren disfrutar de las rentabilidades del parque de medianas, que en este momento supera la rentabilidad en el sector logístico, y casi más importante, lo que están tratando es de hacerse con posiciones de suelo para hacer un cambio de uso durante la vida del contrato actual para abastecerse de muy buen suelo logístico, última milla, el día de mañana, entendiendo que la población en ciudad crecerá y entendiendo que la exposición al comercio electrónico a nivel porcentual no va a hacer más que crecer. En España se prevé un crecimiento sobre este 6% que comentaba, sobre el 6 del 48% de aquí al 23%. Sobre el 12 que ya representa en UK, se prevé un crecimiento del 25%. Pues de nuevo, un segmento a tener muy en cuenta. Bien, el retail que comentábamos. Somos y soy firme creyente en que la compra física no muere. El retail ya venía reinventándose antes de esta actual crisis. Como hemos hablado, como he expuesto, entendemos que lo que va a hacer esta crisis es efecto acelerador sobre tendencias que eran ongoing. Hay muchísimos ejemplos de centros comerciales que se estaban reinventando, reformando por completo, girando hacia el wellness, gimnasios de última generación, ocio, restauración, cafetería, experiencias en definitiva que no puedes comprar online. Luego las tiendas en el centro de las ciudades entendemos que son perfectamente viables a futuro. La tienda en el centro de ciudad con la afluencia peatonal que pasa por la puerta actúa de escaparate para incrementar también el tráfico en la página web de la marca. Muchas veces las tiendas más grandes también actúan de almacén, véase ultimísima milla para distribución, y también un punto de venta. Pues en lugar de una guerra entre el comercio electrónico y la tienda física, entendemos que estamos en una época en el que los segmentos de logístico, click and collect, tienda física, parque de medianas y el centro comercial en periferia están encontrando su lugar. Comprendemos que hay lugar para todos, que habrá que hacer giros hacia los sectores que más sigan atrayendo al comprador físico, pero somos firmes creyentes en que todos pueden vivir perfectamente en armonía y que en gran parte actúan de agente colaborador entre sí. Último tema y brevemente que ya han pasado 19 minutos. El sector de la inversión. Veníamos viendo unos años muy potentes, veníamos disfrutando de unos años muy potentes en lo que respecta a la inversión inmobiliaria en España. Estoy totalmente en desacuerdo con aquellos que hablan del especulador, del fondo buitre que viene de fuera y el promotor especulador. Absolutamente en desacuerdo. A mi juicio, el incremento de los niveles de la inversión estaban basados claramente en saludables niveles de alquiler, en una financiación asequible pero muy cauta, mucho más que en anteriores ciclos, y en la necesidad, tanto en el sector comercial, hablo de terciario, como en el residencial, de seguir construyendo metros cuadrados para evitar un encarecimiento excesivo de los precios. Si no permitimos que las promotoras construyan, pues lo que creamos de facto es un efecto de crecimiento excesivo de precio. Pues entendemos que la administración
debe seguir aprobando nuevos proyectos, con cautela, por supuesto, pero debe seguir aprobando. A la vuelta que va a pasar con el mercado, pues yo creo que lo primero en rebotar será el core. Sigue habiendo una cantidad inmensa de liquidez en el sistema, en gran parte que tiene que ser invertida. El inmobiliario con contratos buenos en zonas consolidadas ofrece rentabilidad versus riesgo mucho más atractivo que otras inversiones alternativas. Entendemos que seguirá siendo así y quizás lo que tarde un poco más en recuperar será el value add en zonas quizás menos consolidadas o con vacancia. Para compras de valor añadido, entendemos que los inversores querrán ver quizás 1 o 2 trimestres de cifras de contratación post-virus para lanzarse de nuevo a la piscina. Así que esto era el preámbulo de lo que quería comentar. Como conclusión, nuestro mercado sin duda se verá afectado. Quizás hasta demos las gracias de aquí a 3 años porque este efecto acelerador nos obligará a tomar decisiones que tendremos que tomar igualmente en el futuro y entendemos que tanto para el usuario, una vez hayamos aprendido a vivir con el distanciamiento laboral, como el inversor que está a la búsqueda de rentabilidades, entendemos que nuestro sector va a tener una vuelta saludable. Lo que no sabemos si esto se producirá en 3 o en 6 meses, pero somos firmes creyentes. Esperemos que sea en 3. Esperemos. Muchas gracias, Humphrey, por tu charla. Ha sido realmente interesante. Tenemos varias preguntas de la gente que nos acompaña esta mañana. Por ejemplo, Joan Vilalluvet pregunta cuál es la opinión que tiene sobre el informe que hizo público ayer el FMI, que augura unos tiempos complicados, especialmente para la economía española. Buena pregunta y seré cauto con mi respuesta porque creo que es pronto. No evito la pregunta, pero insisto, sin saber cuánto tiempo vamos a estar en casa, creo que es muy difícil saber cuál es el efecto, cuán grado de negatividad nos va a causar. Hablando exclusivamente de lo que respecta al mercado inmobiliario, insisto, veníamos viendo niveles de contratación neta en casi todos los segmentos por encima de la media histórica. Veníamos acusando una falta de edificios de calidad en las zonas más consolidadas y sí, pues hay muchos artículos bastante negativos respecto a España y otros países y solo puedo esperar que estemos de vuelta con ganas de trabajar en el corto plazo porque los fundamentales, contrario a la crisis que yo viví en el 2008, los fundamentales anterior a esta crisis, véase el 13 de marzo, eran muy potentes y con un nivel de endeudamiento, a mi juicio, muchísimo más viable para el largo plazo. Perfecto. Tenemos también a Jorge Varela que pregunta por la necesidad los problemas referentes al teletrabajo que puede haber, que tengan las personas para poder realmente crear un espacio cómodo y que sea útil para trabajar en su propia casa, así como tenemos en las oficinas. Que igual aquí es donde puede haber más problemas a la hora de poder ampliar el teletrabajo que estamos haciendo todos ahora. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros somos 100 y pico en la compañía. Hago lo posible por hablar con todo el mundo cuando puedo y es cierto que algunos tienen más espacio que otros, algunos que viven en la periferia suelen tener un poquito más de espacio, otros que están en el centro, pues menos espacio y si además su pareja está trabajando también y tienes un salón pequeño, pues buscar un espacio aislado cada uno es complicado. Y si además añadimos el factor de los niños y la cantidad tremenda de deberes que nos han mandado desde el cole, pues es complicado. Veríamos el día de mañana cuál es la responsabilidad de la empresa, posiblemente para adecuar un espacio de trabajo en la casa o subvencionarlo. Si lo que
pretendemos es un híbrido, o lo que podemos pretender es un híbrido entre puestos fijos y personas que se sienten muy cómodos en casa, pues posiblemente el empresario tendría el incentivo, la obligación de ayudar a adecuar alguna zona en casa. Yo creo que un punto muy importante será cuando los niños estén de vuelta al cole, que según los estudios que leo y con los colegas, los compañeros con los que hablo, el punto más sensible es conciliar en estos momentos al menos lo que es el trabajo que tenemos todos los días y cuidar también de las familias. También Manuel Chalbó pregunta ¿cuál crees que será el impacto de la situación actual en los yields se centra en el mercado de la logística y la distribución? Vale. Dependerá, y es una pregunta que nos estamos haciendo mucho, dependerá, a mi juicio, casi exclusivamente de los niveles de financiación. Si estamos de acuerdo en que, hablando del logístico, por ejemplo, lo que más interés cobrará, inclusive muchos dicen más que antes, serán productos core con buenos contratos, pues me lo invento. Un DHL en primera corona en Madrid con un buen contrato. Pues muchos dicen que un producto así hasta cobrará más interés por parte de los inversores. Una oficina bien ubicada, lo mismo, etc. No tiene sentido, a mi juicio, en que haya un ajuste importante de las rentabilidades, las yields, salvo que la financiación o bien encarezca o bien el loan to value sea menor. Los precios que venimos observando van basados en buena parte en financiación bancaria, así que tendremos que ver cómo reaccionan los bancos para saber cómo se ven afectados los precios. Pero creo que el coste de capital y el retorno neto que requiere el inversor no debe verse afectado a la vuelta. Hablo del producto más core. Perfecto. Y también tenemos, por ejemplo, a Héctor Manuel Méndez Rodríguez, que pregunta si ante la falta de ofertas, sobre todo en residencial y oficinas, que puede haber en las principales ciudades, si el siguiente paso lógico sería empezar a consolidar posiciones en la segunda y tercera corona de las ciudades. Sí, por lógica sí. Es decir, el efecto dominó, y ya es mi tercer ciclo, así que me voy haciendo mayor, el efecto dominó hasta este ciclo siempre era recupera CBD, hablando por ejemplo de Madrid, pues la Castellana, al poco rato al año centro secundario y luego los parques empresariales en la periferia. Este ciclo ha sido algo distinto porque la periferia en parte no tiene el transporte público que requieren hoy las empresas, que su primera preocupación y su primera ocupación es su talento. Esto ha cambiado muchísimo. En anteriores ciclos se pensaba primero en el equipo directivo y luego en la plantilla. Hoy, para contratar y retener al talento que todos buscamos, tenemos que pensar primero en nuestra plantilla mucho antes que en nosotros mismos. Pues de ahí se ha visto un vuelco muy importante hacia el centro de las ciudades, pero no necesariamente CBD. Es decir, zonas céntricas. Nosotros estamos en la parte de atrás de Precio Vergara, en un barrio principalmente residencial, pero es un barrio que ofrece todo lo que necesitan los empleados y se sienten muy cómodos. Si se sigue acusando una falta de producto dentro de M30, por supuesto, habrá un incremento y ya lo empieza a ver de contratación en periferia, empezando a mi juicio por zonas con metro. El metro suele ser la clave para mantener los niveles de ocupación. Javier Martín pregunta cómo ves la actitud de los inversores y si crees que hay algún sector que pueda verse más afectado por toda esta situación en cuanto a la inversión. Sí, por supuesto. A ver, la actitud de los inversores. Estamos hablando con muchísimos, de nuevo es pronto para sacar conclusiones definitivas. Sigue habiendo la misma cantidad de dinero para invertir. Blackstone acaban de levantar su mayor fondo inmobiliario de la historia, lo habréis visto hace una semana, y los inversores querrán
gastar dinero a la vuelta. Entendemos, como decía, que el core es lo que primero cobrará interés. Momento de incertidumbre, nos volcamos hacia el producto menos incierto. Y los productos que más van a sufrir, al menos en el corto plazo, esperamos no el medio, son productos que tienen mucha vacancia, sea cual fuere el asset class, porque no sabemos cómo va a reaccionar la comunidad arrendataria a la vuelta. Pues actitud de los inversores muy interesados, pero más hacia el lado de la cautela, el lado core, y wait and see en lo que respecta a edificios en zonas, inmuebles en zonas no consolidadas o con gran vacancia. Humphrey White, muchísimas gracias por tus palabras, por acompañarnos esta mañana. Ha sido realmente interesante todo lo que nos has comentado. Gracias a vosotros. Muy amable. Buen día. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a las más de 550 personas que nos estáis viendo esta mañana. Recordaros que con el mismo link que os habéis inscrito a este webinar podréis recuperar la charla y la grabación. Estará disponible en breves momentos cuando acabemos. Igualmente, mi compañero Mauricio Villa os pondrá su mail en el chat ahora mismo por si tenéis alguna duda o queréis recuperar también o tenéis algún problema recuperando la charla de Humphrey. Invitaros también mañana al siguiente Zooming en tiempos de coronavirus. Será a las 10 de la mañana con Mikel Echavarren, CEO de Colliers, y que nos hablará sobre la promoción residencial y si habrá vida después del COVID-19. Muchas gracias y muy buenos días.